sobre todo, muchísimas gracias a todos los que estáis aquí. Un martes a las 8:30, casi a la hora de cenar, y en lugar de hacer lo que tenéis que hacer, que es descansar y etcétera, estáis aquí y vais a aguantar una pequeña paliza. O sea que muchas gracias por vuestro interés. Bueno, lo primero que tengo que decir es que cuando he escuchado el currículum, la verdad es que me cansaba hasta yo. He hecho muchas cosas, pero se pueden resumir en dos. Llevo muchos años dedicándome a la estética dental y a la rehabilitación. Descubrí la mínima invasión hace tal vez unos 20 años, 20, 25 años. Me enamoré de eso y me enamoré del composite. Y este ha sido pues mi trabajo en los últimos 25 años como mínimo, de los 40 que llevo trabajando. Y la segunda vocación fue la formación, la enseñanza. Llegué ahí por casualidad, como se llega a muchas cosas en la vida, pero también fue mi segundo amor, y desde entonces pues no hago más que intentar transmitir todo aquello que he ido aprendiendo de otras personas, porque mucha gente piensa, no se da cuenta que realmente la gente que formamos a gente también lo hemos aprendido todo. Nadie nace enseñado. Por tanto, transmitir eso que a su vez un día un maestro te enseñó a ti, creo que es algo muy bonito en nuestra profesión. Muchas gracias a Sanigia por invitarme. Sanigia tiene una larga y muy buena tradición de prestigio, pero sobre todo en temas más bien quirúrgicos, más bien, como digo yo, de sangre, rojos. Bueno, de hecho, su logo, como veis, es bien rojito. Y claro, hoy vamos a hablar de cosas que, bueno, pues son muy diferentes. Vamos a hablar de composites. Y fijaos, cuando Belén me propuso hacer esto, claro, 45 minutos dan para muy poquito. Dan para muy poquito cuando queremos hablar de algo tan extenso como es la estética en dientes anteriores y con composites. Pero bueno, se me ocurrió hablar de unas cuantas cosas que son detalles, por eso pongo la importancia de los detalles, y creo que de alguna manera pueden ser interesantes. Siempre que doy una charla, aunque sea así cortita, de 45 minutos, tengo la intención y el ideal de que la gente que escuche pues se lleve algo, aunque sea un detalle, para el día siguiente poder aplicarlo en clínica. Lo primero que hay que hacer siempre es planificar perfectamente los casos. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso que, bueno, no es fácil, evidentemente, faltan los laterales, hay una genesia laterales, los caninos se han ido a la posición de laterales, además dejando diastemas grandes. Claro, aquí si no hacemos un diseño previo, repartiendo muy bien los espacios, diseñando muy bien las proporciones, alturas, anchuras, cenis gingivales, longitud de todos estos dientes, es imposible conseguir un éxito. Aquí tenemos que empezar pues diseñando lo que sería un central, altura y anchura. Todos sabéis que tiene una proporción aproximada de un 80%, y a partir de ahí empezaremos a diseñar todo lo que serían los límites cervicales y incisales. ¿Cómo? Pues yo sé que un central mide un promedio de 11 milímetros, perfecto, pero además yo sé que un central es su anchura por 1,25. Por tanto, tengo muchos datos para acertar en esas medidas. Y sé a su vez que un lateral es la longitud del central multiplicado por 0,618. Y sé muy bien, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Cuando sabemos todos estos parámetros, todas estas proporciones, diseñar un caso no es muy complejo. Y lo que hacíamos antes era, una vez teníamos el caso diseñado, hacíamos un encerado diagnóstico. Antes, mucho antes, previo al encerado, hacíamos unas preparaciones en el yeso que después se convertirían en preparaciones en los dientes. Después aprendimos a no preparar ni los dientes ni el modelo de yeso, sino encerar de forma aditiva, es decir, añadir la cera para que después tuviéramos el espesor suficiente para colocar nuestros composites. Hoy en día ya ni siquiera hacemos esto. Aquí tenéis el resultado de este caso. Es un caso que tiene ya bastantes años, arriba, abajo, y aquí tenéis el resultado final. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hoy hacemos algo muy distinto. Hoy en día estamos diseñando nuestros casos
a través de programas, de softwares especializados. Estos softwares nos ayudan muchísimo. Todo esto que os explicaba hace un momento en el anterior caso lo hacíamos con un pie de rey, con una reglita, etcétera. Aquí tenemos unas fotografías que hay que tomar previamente del paciente y empezamos a hacer diseños. Aquí podemos diseñar absolutamente todo, como veis, absolutamente todo. Y una vez hemos hecho un diseño en 2D, podemos transformar gracias a programas, a softwares, como digo, aquí por ejemplo está hecho con el Exocad, podemos hacer un encerado virtual y podemos incluso medir cada espesor en cada zona del diente de manera que podemos asegurarnos perfectamente que no tengamos que tallar la mayoría de veces estos dientes previos al tratamiento. Una vez tenemos esto hecho, incluso tenemos softwares como este, por ejemplo, que es un software que se llama SmileCloud, en el que podemos simular, hacer un mock-up virtual. Fijaos, primero hacemos el diseño, como os he dicho, con las mediciones, con todo que nos ayuda el programa, y una vez tenemos esto, podemos superponerlo a los dientes propios del paciente, con una biblioteca de forma de anatomía y morfología de dientes bárbara, por tanto podemos escoger. Y una vez tenemos esto, se lo ponemos al paciente sobre sus dientes de forma virtual y se lo damos a su propio móvil para que se lo enseñe a la novia, a los padres, en fin, a quien sea. Esto nos está facilitando muchísimo nuestro trabajo. No solo nos facilita el trabajo, sino que además es una gran herramienta de marketing de cara a que los pacientes vean, entiendan los tratamientos y acepten nuestros planes de tratamiento. Ahí tenéis el caso, pues fijaos cómo llegó el chico, la simulación que hicimos con el SmileCloud y el postoperatorio, es decir, una vez hechas las carillas con composite, hicimos 8 carillas y ahí tenéis el caso terminado, como veis, muy parecido, por no decir idéntico, a la simulación. Esto es lo primero y más importante que vamos a recalcar hoy. Es decir, vamos a hacer las cosas bien hechas, muy bien diseñadas para después tener éxito en lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de otro detalle. Bueno, aquí está pasando el vídeo para que veáis. Todo esto se lo damos al paciente en su propio móvil para que él juegue, disfrute y se vea como con tantas apps que hay por ahí de retoques de fotos, etcétera, etcétera. La diferencia es que esto es muy real. Bien, vamos a hablar de otro detalle que para mí tiene mucha importancia y os animo a que los que no lo hagáis lo incorporéis siempre cuando vayáis a hacer tratamientos con composite, que es el arenado previo del esmalte, previo al tratamiento con ácido ortofosfórico. ¿Qué sentido tiene este arenado? Pues enseguida os lo cuento. Pero primero, ¿por qué arenamos? Todos sabéis que la adhesión a esmalte es el gold standard en odontología adhesiva, que cuando nosotros grabamos con ácido ortofosfórico al 32-35% durante unos 15-20 segundos el esmalte, obtenemos un patrón de grabado excelente. ¿Por qué? Pues todos sabéis de qué está compuesto el esmalte. El 96 es una estructura inorgánica, que es hidroxiapatita, contiene tan solo un 3% de agua y solo un 1% de sus componentes orgánicos, que básicamente son restos proteicos, las amelogeninas, enamelinas, bueno, etcétera, etcétera. Bien, recordad, el 96% es hidroxiapatita en forma de prismas. Y cuando ponemos el ácido ortofosfórico, este ácido lo que hace es vaciar de alguna manera calcio dentro de los prismas, dejando cientos de miles de microporos, donde penetrará el bis GMA, lo que llamamos normalmente el bonding, o sea, el bis GMA líquido, y actuará como millones de deditos que se agarran a ese esmalte. ¿Pero qué sucede? ¿Siempre es así este esmalte? Pues no, desgraciadamente no es así. Fijaos, esto es un esmalte ya relleno con bis GMA, como veis, pero no siempre el esmalte es así. Hay una proporción
de esmalte que llamamos esmalte aprismático en la superficie del diente. Aproximadamente el 70% de los dientes permanentes tienen gran parte de su superficie esmalte aprismático. Y ese esmalte aprismático, ¿qué tiene de diferente? Pues bien, lo más importante de todo, carece de prismas, es un esmalte amorfo. Por tanto, cuando lo grabamos, estos cientos de miles de microporos que os he dicho simplemente no existen. Y además, a veces en zonas muy comprometidas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos grabando un diente para hacer una carilla completa, la zona cervical tiene una gran proporción de esmalte aprismático. No solo esto, sino que además la orientación de los prismas del esmalte hace que el patrón de grabado sea realmente malo. Por tanto, si no tenemos la precaución de eliminar este esmalte aprismático, esta adhesión que creemos siempre fantástica, maravillosa y garantizada, muchas veces no va a ser así. Por tanto, consejo, siempre intentad eliminar el esmalte aprismático y cómo hacer, bueno, pensad que estamos hablando de una capa de 30-70 micras, realmente es algo, una capa delgadísima, pero es precisamente la primera capa y es donde tenemos que conseguir esa adhesión. Por tanto, eliminemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí lo tenéis. La forma más habitual de hacer, de eliminar este esmalte aprismático es arenar con óxido de aluminio. Ahí veis cómo, aquí lo estoy haciendo con una arenadora, con óxido de aluminio de 30 micras, durante 20-30 segundos aproximadamente. Lo podemos hacer con agua, sin agua. Hay un aparato que lo hace con agua, que es el Aquajet, que va perfecto, a una presión equivalente al que sería de una turbina, 65-80 psi, y después la precaución es que hay que lavar profusamente esta superficie que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque realmente este polvillo se mete por todos lados, por debajo del aislamiento absoluto, etcétera. Hay que lavar muy, muy, muy bien. Una vez hemos hecho el arenado y hemos lavado muy bien y secado, ya podemos proceder entonces sí al grabado con ácido ortofosfórico. Esta pequeña diferencia de hacer un arenado o no hacerlo, os doy fe, os doy mi palabra de que marca la diferencia. Los perímetros, los perfiles de los composites estarán siempre, si hacemos el trabajo bien, evidentemente, estarán siempre perfectamente adheridos y con esto vamos a reducir filtraciones, etcétera. Por tanto, recomendación, un detalle más. Vale, vamos a hablar ahora de la selección de color en composites. Me gustaría en 5 minutos, o en 10 minutos como mucho, explicaros una forma muy simple de cómo tenéis que elegir el color cuando vayamos a hacer unos composites anteriores, sobre todo cuando vayamos a hacer, por ejemplo, unas carillas de composite. Muchas veces la gente se come muchísimo la cabeza de qué dentina voy a escoger, porque tal, después qué tipo de esmalte, uso un esmalte cromático, lo uso acromático. Bien, voy a intentar, como os digo, simplificar mucho esto, pero de una manera racional. Lo primero que debemos recordar es que, como sabéis, la dentina es aproximadamente un 65% opaca y el esmalte, todo lo contrario, es un 65-70% translúcido. Es decir, la dentina deja pasar muy poca luz, el esmalte deja pasar mucha luz, que a su vez rebotará en la dentina y otra pequeña parte filtrará a través de la dentina. Esa luz. Bien. Pero también debemos recordar, o junto con ello debemos recordar, que quien realmente tiene los pigmentos que dan color al diente es la dentina. Y el esmalte no contiene pigmentos. Hablamos de un esmalte evidentemente sano. Por tanto, dicho de otra manera, ¿quién da el color, el tono a los dientes? La dentina. La dentina. Por tanto, donde no podemos jamás equivocarnos en el momento de la elección del color es en la dentina. Y voy, como os digo, a simplificarlo mucho. Todos los dentistas del mundo pensamos, cuando pensamos en color,
de dientes pensamos en la guía Vita. Así nos lo han explicado y seguimos trabajando con ella. Pero en Composite tenemos que simplificarla mucho. Todos sabéis que la guía Vita está agrupada por familias A, B, C, D. Las familias, las letras significan el pigmento que ha puesto el fabricante y el propio fabricante nos dice qué pigmento ha puesto. Es decir, él dice, mis dientes A los hago con un pigmento rojizo marrón, el pigmento B lo hago con un pigmento amarillo rojizo. Ya me descoloca un poco, fijaos, porque si es rojizo el A, ¿por qué me ponen en paréntesis el rojizo B? Pero enseguida descubriremos por qué. Después nos dicen que el C lo hacen con un pigmento gris. Mentira. El pigmento gris no existe. O sea, el gris no es un color. El gris es la ausencia de color. Como sabéis, es una forma de medir la luminosidad. Entre el blanco, que es la máxima luminosidad, y el negro, que es la ausencia de luz, tenemos toda la gama de grises. Pero no hay tonos, no hay tonalidades, no hay pigmentos. Por tanto, nos están engañando. Gris no hay. Y después el D nos dice que lo hace con el rojizo, o sea, con el A o con el B, como queráis, y además le pone un pigmento gris, que hemos dicho que no existe. Bueno, si realmente nos vamos a hacer mediciones, y hay muchos estudios que avalan lo que voy a decir, si nosotros midiéramos realmente el color de la dentina, es decir, el pigmento que contiene la dentina del ser humano, veríamos que el 85% de los dientes del ser humano contiene dentina A, es decir, de pigmento rojizo, rojizo marrón. Solo el 10% contiene un color de pigmento que es más hacia el amarillo. También del amarillo hacia el rojizo, es decir, en realidad ahora lo veréis en un esquema que os he preparado. El gris, como os he dicho, no existe y cuando medimos con un espectrofotómetro la dentina no encontramos grises en dientes, insisto, sanos y naturales. Y el rojizo más gris, o sea, el D, solo se da en un 5%. ¿Vale? Por tanto, en realidad, cuando hablamos de color de dentina, el rojizo lo sumaremos al rojizo, es decir, el 90% es color A y solo un 10% es color B. ¿Y hay mucha diferencia entre el A y el B? Pues la respuesta rápida es no, en absoluto. ¿Por qué? Fijaos, si nosotros miramos la esfera de Mansell, el color no es amarillo, rojo, naranja, no. En realidad son colores que van pasando de una tonalidad a otra. Aquí veis he dibujado esta especie de cuña donde estarían los dientes del ser humano. Solo el 10% estarían en la zona más del amarillo y el otro 90% serían el resto de los dientes. Y estos son los dientes del ser humano. Este es el pigmento que tienen los dientes del ser humano. Es decir, este pigmento rojizo, en algunos casos muy cerca del amarillo, en otros casos se acercan más a los naranjas marrones. ¿De acuerdo? Por tanto, os estoy dando ya una clave muy importante. Cuando yo escojo una dentina, ¿qué color pensáis que voy a escoger de dentina? Muchos diréis, es que, bueno, el A y el B, la verdad es que se nota mucha diferencia. Muy bien, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis un A y un B. Os doy 10 segundos para que me digáis cuál es cada uno. Es igual, porque ahora aquí no estamos en directo, una clase que podamos tener un feedback directo, pero ya os digo, es difícil, es muy difícil aquí identificar qué es rojizo y qué es amarillo. ¿Por qué? Pues la respuesta está en el 1. ¿Qué significa 1? El A significa que es naranja, rojizo, como queráis, y el B significa que es amarillo, ¿de acuerdo? Pero 1, ¿qué significa? Es la saturación. Saturación quiere decir la cantidad de pigmento que tiene un color, que tiene un diente, perdón. Si estoy hablando de saturaciones 1, significa que es poquísimo. Imaginaos que yo os pongo 2 vasos de agua transparente perfecta y tengo a un lado una Fanta de naranja y al otro lado una Fanta de limón, es decir, naranja y amarillo. Y yo pongo una gota de Fanta naranja en un vaso y una de limón en el otro, lo mezclo un poquito y va a ser imposible que me digáis cuál es, si lo camuflo, va a ser imposible, ¿de acuerdo? Imposible. Otra cosa muy diferente es si yo vierto pues unos buenos
centímetros cúbicos de Fanta naranja y de Fanta limón en el agua. Entonces sí veremos qué es naranja y qué es amarillo. Y es lo que sucede en este caso. Aquí sí que es muy fácil ver dónde están los rojizos y dónde están los amarillos. A vuestra izquierda tenéis el A y a vuestra derecha tenéis el B. Y la respuesta, ¿por qué ha sido tan fácil? Pues una vez más está en el número 4. ¿Qué significa 4? 4 es la saturación. Y 4 en saturación en dientes es mucha saturación. Todos sabéis que una 4 es un diente muy oscuro. Si estamos hablando de saturaciones habituales en odontología, pues estamos hablando hoy en día con dientes blanqueados, estamos hablando de incluso saturaciones casi cero. ¿Qué quiere decir cero? Que no hay pigmento. Por tanto, el color no está ni definido por un pigmento. Y habitualmente, ¿con qué trabajamos? Con saturaciones 1, 2, ya un 3 o una 3,5 ya es una saturación muy, muy alta. Por tanto, mi consejo y el consejo que yo he aprendido de mis maestros es trabajad con un solo color de dentina. ¿Cuál? El A. Y se acabó. No os compliquéis la vida. Color de dentina A. Punto. Por otro lado, vais a ver que muchos fabricantes ya no están haciendo dentinas A, B, C y D. Muchos fabricantes tienen una dentina que se llama dentina universal, un solo color de dentina. Es verdad que lo que sí hay son distintas saturaciones. Es decir, vamos a trabajar. Yo hace años y años que solo trabajo con dentina A, pero es cierto que tengo dientes que son A, pero muy claros. Entonces trabajo con dentinas A1 o dentinas light o dentinas low chroma, es decir, de baja saturación. Después tenemos dentinas intermedias, que serían las A2, A2,5, incluso algunos fabricantes te dirían que A3. Y después tenemos las dentinas muy oscuras, que ya son dentinas A4, y por encima incluso hay algún fabricante que las hace. Básicamente, ¿con qué vamos a trabajar? Pues con dentinas A de baja saturación y tal vez tener alguna saturación intermedia. Dicho de otra manera, ¿cuántas jeringas de dentina tenéis que tener en vuestra clínica? Pues yo os aconsejaría tener 3 dentinas y se acabó. Dentinas A1, A2 y como mucho A3 y se acabó. Después hablaremos un momento del bleach. El bleach, que son estas dentinas blancas, muy blancas, ¿vale? Yo de entrada, ya os lo adelanto, no os las aconsejo porque los dientes quedan de un color blanco falso absolutamente. Si queréis conseguir un color bonito pero blanco en los dientes, mi consejo es trabajar con dentinas de muy baja saturación, es decir, con un 0,5, con un 1, y sobre ello poned esmaltes bleach, ¿vale? Porque el esmalte, al ser translúcido, aunque sea bleach, nos da un aporte más natural a la reflexión de la luz. Bien, dicho esto, la dentina. Ya tenemos escogido la dentina. Muy fácil, A. Pero bien, hemos dicho que la dentina es lo opaco y está por debajo del esmalte. ¿El esmalte cómo actúa realmente? Si os fijáis en la imagen de la izquierda, podéis ver perfectamente las rosas y las hojas. Las rosas de color rosa y las hojas de color verde. Bien, yo os preguntaría, ¿cómo es la rosa de arriba, la que se ve sin filtro? Pues es claramente rosa. ¿Y las hojas? Pues claramente verdes. Si lo miramos con el filtro, seguimos viendo un rosa y seguimos viendo un verde. Pero es cierto que estos tonos, este rosa y este verde, están atenuados, como difusos. ¿Por qué? Porque la luz aquí se ha filtrado a través de, valga la redundancia, un filtro, ¿vale? Este filtro translúcido es el equivalente en nuestros dientes al esmalte. ¿Qué hace pues el esmalte? Difumina la luz que penetra en el diente. Parte de esa luz, muy pequeña parte, se refleja y mucha parte se dispersa penetrando hasta llegar hacia la dentina. Bien, por tanto, insisto, ¿qué efecto tiene el esmalte sobre la dentina? Pues difundir la luz, dar ese pequeño tono
esa pequeña disminución de la saturación. Y por otro lado, tiene un efecto, que esto es como os digo, siempre explico lo mismo, como los vinilos que ponemos en las puertas de los baños, etc. Tú ves lo que hay detrás, pero lo ves difuso. Y a su vez, si yo pregunto generalmente a las personas, ¿de qué color es este vinilo? Casi todo el mundo contesta gris. En realidad no es gris, en realidad es incoloro, no tiene pigmento. Pero, ¿qué es lo que vemos? Lo vemos como gris porque nuestro cerebro lo que está viendo es que hay menos luz. Al haber menos luz, aumenta el grado de grises, disminuye, por tanto, el valor de la luminosidad y lo leemos como gris. Por tanto, cuando nosotros ponemos un esmalte sobre una dentina, siempre obtendremos algo de grises y disminuirá un poquito la saturación de la dentina del fondo. Recordad que hay básicamente dos tipos, aunque aquí vamos a hablar de 3 tipos de esmaltes. La familia de los esmaltes acromáticos, es decir, esmaltes que no tienen pigmentos, no tienen color. Después tenemos los esmaltes que tienen pigmentos, los cromáticos, el esmalte A1, el esmalte B2, el esmalte D1, etcétera. Y por último tenemos la familia esta nueva generación de los últimos años de los bleach. No sabemos muy bien dónde ponerlos, porque como no tienen pigmentos de color, deberíamos llamarlos acromáticos. Pero como contienen realmente pigmentos blancos, pues deberían ser cromáticos. Pero al ser blancos, tienen un efecto algo distinto. Estos esmaltes bleach, contra más pigmento llevan, menos traslúcidos son. Y entonces el efecto que os decía de añadir gris a la restauración, con los bleach no sucede, salvo que sean bleach, muy poco bleach. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando ponemos un esmalte acromático sobre una dentina? Bien, si ponemos un acromático, lo que estamos es aportando algo de gris a la restauración. Algo de gris. Evidentemente, contra menos traslúcido sea el esmalte, más dejará pasar la luz. Por tanto, más veremos la dentina. Afectará menos al cambio de la dentina. Si tenemos un esmalte que sea muy poco traslúcido, veremos muchísimo gris y menos la saturación y el tono de la dentina. Esto con los acromáticos. ¿Qué sucede con los cromáticos? Simplemente aportan algo de gris también por el hecho de la traslucidez, no porque contengan grises, sino por la traslucidez roba luz, por lo tanto aumentamos ese efecto grisáceo. Y por último, lo que también veremos es que atenúa el color del fondo. Es decir, si yo he puesto una dentina A3, lo que ahora con un esmalte cromático A2, lo que obtendré será un resultado de A2. Por tanto, he atenuado ese A3 del fondo. ¿Y qué sucede cuando pongo un bleach? Pues como os decía antes, se mantiene el tono cálido de la saturación de la dentina. Sin embargo, vemos un efecto de diente blanqueado, un efecto de diente más blanco. Y ahí sí que la aportación de grises es mínima, salvo, como he dicho, que se trate de un esmalte de estos, por ejemplo, un white enamel, que son esmaltes que contienen muy poquito pigmento blanco. Bueno, esto sería un poco lo que os he contado de los esmaltes cromáticos. Es decir, si yo tengo un vinilo, como os decía antes, sin ningún tipo de pigmento, estaríamos hablando de un esmalte acromático. Pero si ese vinilo contiene algo de pigmento, modificará un poquito lo que es el tono del color que tiene debajo. Estos serían los esmaltes cromáticos. Y ahí es donde jugamos para convertir una dentina A, por ejemplo, en un diente B. Si yo quiero obtener un diente B2, lo que haré será poner una dentina A3
Y el esmalte sí será un esmalte cromático, pero será un B2. De esta manera aporto algo de amarillo, para entendernos, sobre esa dentina A3 que es más naranja y estoy convirtiendo el efecto final en un diente B en lugar de diente A. Y así es como trabajamos habitualmente. Fijaos, si yo tengo una dentina A y le pongo un esmalte cromático A, simplemente aporto algo de grises. Si le pongo un cromático B, conseguiré virar un poquito hacia el amarillo, y si le pongo un cromático D, pues conseguiré un poquito atenuar y un poquito más de grises, ahí sí, un poquito más de grises en el resultado final. Así es como trabajamos y de esta manera conseguimos este tipo de restauraciones y este tipo de efectos. Para conseguir esto, recordad, siempre hay una parte que es lo que llamamos el color sólido. Es decir, aquí, como veis, no vemos ningún tipo de efecto. Tenemos una dentina debajo y una capa muy leve, muy ligera, muy delgadísima de esmalte, que aquí en esta zona puede ser perfectamente cromático. De hecho, en las estratificaciones clásicas, normalmente aquí solemos usar cromáticos. Y toda la riqueza de color la tenemos siempre en esta zona. Esta zona, que es el tercio incisal, ahí sí tenemos una gran riqueza cromática. Para conseguir esto tenemos que jugar con el paso de luz entre la dentina, que es opaca, y el fondo de la boca, que es oscuro. Y de esta manera podemos conseguir estos efectos halo tan importantes, caracterizaciones, etc. ¿Veis? En el momento de estratificar, lo que hacemos es, con las dentinas, bloqueamos el color de alguna manera, y donde queremos crear ese efecto halo de paso de luz, ahí lo tenéis en el borde incisal, lo dejamos totalmente sin dentina para que la luz pueda pasar y tengamos ese efecto grisáceo. Esto además lo solemos rellenar con un esmalte de efecto opalescente, es decir, azulado, para que digamos, destaque más ese efecto de halo. Podemos incluso enmarcarlo con un bleach potente, en blanco, para que haga aún más contraste. Ahí lo tenéis. Esto sería esmalte cromático. Y la zona del tercio incisal todavía no está terminada. Nos faltaría poner el esmalte acromático solo en el tercio incisal. ¿Y por qué acromático? Porque si ponemos algo que tenga color propio, vamos a enmascarar todos los efectos que hemos creado. Aquí, por tanto, tenemos que poner un esmalte acromático, como veis, y terminar el diente. Ahí lo tenéis. Fijaos cómo el efecto halo, en este caso, que hemos conseguido por paso de luz, es decir, un efecto halo tridimensional, es súper natural. ¿De acuerdo? Para conseguir hacer todo este tipo de restauraciones, una vez más, los detalles son importantes. Y para conseguir esto, y ahí permitidme ahora que haga un poquito de publicidad, necesitamos tener buen instrumental. Si no, es imposible hacer estos mamelones, etc. Os quiero presentar aquí este juego, este set de instrumentos que hemos desarrollado Autran Dental Academy junto con Sanigia, y con su apoyo hemos conseguido pues este set que está compuesto por 5 instrumentos que nos permiten hacer todo este tipo de restauraciones y muchas más, porque hay también instrumentos para posteriores, y un set de pinceles que son imprescindibles para poder trabajar perfectamente bien estos composites. Esto lo hemos juntado en un kit que llamamos el Composite y lo tenéis a vuestra disposición a partir de ya en Sanigia. Bien, también lo podéis adquirir en Autran Dental Academy si aparecéis algún día por la academia. Y después otra cosa que os quiero recomendar encarecidísimamente es trabajar con aumento. Todo esto que estamos trabajando es imposible, de verdad imposible, hacerlo sin aumento. Yo siempre he dicho yo uso lupas desde hace casi 30 años y la verdad es que, en fin, yo no sé trabajar sin lupas, pero no es porque mucha gente dice, claro, te has acostumbrado y ahora no ves. No, perdón, yo en mi vida normal no necesito lupas para nada. Pero si yo quiero trabajar con precisión, mirad, cuando estáis trabajando sin lupas, lo que veis es esto. Este es el grado de detalle que podéis ver.
No podéis ver más, os podéis acercar más, también os podéis acercar aquí al ordenador, pero no vais a ver mejor, no vais a ver más grande. Es así lo que podéis ver. Esto es sin magnificación. Cuando yo me pongo las lupas, yo veo esto. Y aquí yo puedo ver el pelito que se ha quedado en el composite antes de polimerizar. Puedo ver si el composite del borde del mamelón se ha quedado bien colocado sobre el esmalte palatino o no, o ha quedado un pequeño gap. Esto, si no trabajamos con magnificación, es imposible conseguirlo. Por tanto, mi consejo es, fijaos, en estética dental no es como en implantología, que hay que gastarse un dineral en muchas cosas. En estética dental tenéis que tener, ya lo habéis visto, cuatro o 5 instrumentos y unos pinceles buenos, un buen composite, por descontado, si queréis trabajar con composites, y unas lupas. Es en todo lo que tenéis que invertir, pero de verdad os lo recomiendo. Este es el kit imprescindible para hacer las cosas bien con composites. Y ya voy terminando. Luces y sombras. Cualquier composite que dejemos totalmente plano va a ser un composite muerto. Parecerá un composite, pero nunca aparecerá un diente. Hay que darle vida a los composites y la mejor manera es trabajar siempre teniendo en la cabeza que hay luces y sombras. Es decir, la luz, cuando llega al diente, hay una parte que refleja y otra parte que se dispersa. Y esto genera efectos ópticos que dan el aspecto natural de los dientes. Mirad, cuando nosotros trabajamos unas carillas, por ejemplo, una de las cosas que siempre estamos muy pendientes es de conseguir una cara vestibular, mirando hacia el frente, una cara vestibular, pero después el diente no es plano, no termina la cara vestibular en las áreas de contacto, sino que esa área vestibular se transforma en las áreas interproximales. Área vestibular, luces. Áreas interproximales, sombras. Como os decía, lo primero que hay que hacer siempre es planificar perfectamente los casos. Aquí tenéis, por ejemplo, un caso que, bueno, no es fácil, evidentemente, faltan los laterales, hay una agenesia laterales, los caninos se han ido a la posición de laterales, además dejando diastemas grandes. Claro, aquí si no hacemos un diseño previo, repartiendo muy bien los espacios, diseñando muy bien las proporciones, alturas, anchuras, cenis gingivales, longitud de todos estos dientes, es imposible conseguir un éxito. Aquí tenemos que empezar pues diseñando lo que sería un central, altura y anchura, todos sabéis que tiene una proporción aproximada de un 80%, y a partir de ahí empezaremos a diseñar todo lo que serían los límites cervicales y incisales. ¿Cómo? Pues yo sé que un central mide un promedio de 11 milímetros, perfecto, pero además yo sé que un central es su anchura por 1,25. Por tanto, tengo muchos datos para acertar en esas medidas. Y sé a su vez que un lateral es la longitud del central multiplicado por 0,618. Y sé muy bien, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Cuando sabemos todos estos parámetros, todas estas proporciones, diseñar un caso no es muy complejo. Y lo que hacíamos antes era, una vez teníamos el caso diseñado, hacíamos un encerado diagnóstico. Antes, mucho antes, este encerado, previo al encerado, hacíamos unas preparaciones en el yeso que después se convertirían en preparaciones en los dientes. Después aprendimos a no preparar ni los dientes ni el modelo de yeso, sino encerar de forma aditiva, es decir, añadir la cera para que después tuviéramos el espesor suficiente para colocar nuestros composites. Hoy en día ya ni siquiera hacemos esto. Aquí tenéis el resultado de este caso. Es un caso que tiene ya bastantes años, arriba, abajo, y aquí tenéis el resultado final. Hoy en día, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, hoy hacemos algo muy distinto. Hoy en día estamos diseñando nuestros casos a través de programas, de softwares especializados. Estos softwares nos ayudan muchísimo. Todo esto que os explicaba hace un momento en el anterior caso lo hacíamos con un pie de rey, con una reglita, etcétera. Aquí tenemos unas fotografías que hay que tomar previamente del paciente y empezamos a hacer diseños. Aquí podemos diseñar absolutamente todo, como veis, absolutamente todo. Y una vez hemos hecho un diseño en 2D,
podemos transformar gracias a programas, a softwares, como digo, aquí por ejemplo está hecho con el Exocad, podemos hacer un encerado virtual y podemos incluso medir cada espesor en cada zona del diente de manera que podemos asegurarnos perfectamente que no tengamos que tallar la mayoría de veces estos dientes previos al tratamiento. Una vez tenemos esto hecho, incluso tenemos softwares como este, por ejemplo, que es un software que se llama SmileCloud, en el que podemos simular, hacer un mock-up virtual. Fijaos, primero hacemos el diseño, como os he dicho, con las mediciones, con todo que nos ayuda el programa, y una vez tenemos esto, podemos superponerlo a los dientes propios del paciente, con una biblioteca de forma de anatomía y morfología de dientes bárbara, por tanto podemos escoger, y una vez tenemos esto, se lo ponemos al paciente sobre sus dientes de forma virtual y se lo damos a su propio móvil para que se lo enseñe a la novia, a los padres, en fin, a quien sea. Esto nos está facilitando muchísimo nuestro trabajo. No solo nos facilita el trabajo, sino que además es una gran herramienta de marketing de cara a que los pacientes vean, entiendan los tratamientos y acepten nuestros planes de tratamiento. Ahí tenéis el caso, pues fijaos cómo llegó el chico, la simulación que hicimos con el SmileCloud y el postoperatorio, es decir, una vez hechas las carillas con composite, hicimos 8 carillas y ahí tenéis el caso terminado, como veis, muy parecido, por no decir idéntico, a la simulación. Esto es lo primero y más importante que vamos a recalcar hoy. Es decir, vamos a hacer las cosas bien hechas, muy bien diseñadas para después tener éxito en lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Bien, vamos a hablar de otro detalle. Bueno, aquí está pasando el vídeo para que veáis. Todo esto se lo damos al paciente en su propio móvil para que él juegue, disfrute y se vea como con tantas apps que hay por ahí de retoques de fotos, etcétera, etcétera. La diferencia es que esto es muy real. Bien, vamos a hablar de otro detalle que para mí tiene mucha importancia y os animo a que los que no lo hagáis lo incorporéis siempre cuando vayáis a hacer tratamientos con composite, que es el arenado previo del esmalte, previo al tratamiento con ácido ortofosfórico. ¿Qué sentido tiene este arenado? Pues enseguida os lo cuento. Pero primero, ¿por qué arenamos? Todos sabéis que la adhesión a esmalte es el gold standard en odontología adhesiva, que cuando nosotros grabamos con ácido ortofosfórico al 32-35% durante unos 15-20 segundos el esmalte, obtenemos un patrón de grabado excelente. ¿Por qué? Pues todos sabéis de qué está compuesto el esmalte. El 96 es una estructura inorgánica, que es hidroxiapatita. Contiene tan solo un 3% de agua y solo un 1% de sus componentes orgánicos, que básicamente son restos proteicos, las amelogeninas, enamelinas, bueno, etcétera, etcétera. Bien, recordad, el 96% es hidroxiapatita en forma de prismas. Y cuando ponemos el ácido ortofosfórico, este ácido lo que hace es vaciar de alguna manera calcio dentro de los prismas, dejando cientos de miles de microporos, donde penetrará el bis GMA, lo que llamamos normalmente el bonding, o sea, el bis GMA líquido, y actuará como millones de deditos que se agarran a ese esmalte. ¿Pero qué sucede? ¿Siempre es así este esmalte? Pues no, desgraciadamente no es así. Fijaos, esto es un esmalte ya relleno con bis GMA, como veis, pero no siempre el esmalte es así. Hay una proporción de esmalte que llamamos esmalte aprismático en la superficie del diente. Aproximadamente el 70% de los dientes permanentes tienen gran parte de su superficie esmalte aprismático. Y ese esmalte aprismático, ¿qué tiene de diferente? Pues bien, lo más importante de todo, carece de prismas, es un esmalte amorfo. Por tanto, cuando lo grabamos, estos cientos de miles de microporos que os he dicho simplemente no existen. Y además, a veces en zonas
muy comprometidas. Por ejemplo, cuando nosotros estamos grabando un diente para hacer una carilla completa, la zona cervical tiene una gran proporción de esmalte aprismático. No solo esto, sino que además la orientación de los prismas del esmalte hace que el patrón de grabado sea realmente malo. Por tanto, si no tenemos la precaución de eliminar este esmalte aprismático, esta adhesión que creemos siempre fantástica, maravillosa y garantizada, muchas veces no va a ser así. Por tanto, consejo, siempre intentad eliminar el esmalte aprismático. ¿Y cómo hace? Bueno, pensad que estamos hablando de una capa de 30-70 micras. Realmente es algo, una capa delgadísima, pero es precisamente la primera capa y es donde tenemos que conseguir esa adhesión. Por tanto, eliminemos eso. ¿Cómo lo hacemos? Pues aquí lo tenéis. La forma más habitual de hacer, de eliminar este esmalte aprismático es arenar con óxido de aluminio. Ahí veis cómo, aquí lo estoy haciendo con una arenadora, con óxido de aluminio de 30 micras, durante 20-30 segundos aproximadamente. Lo podemos hacer con agua, sin agua. Hay un aparato que lo hace con agua, que es el Aquajet, que va perfecto, a una presión equivalente al que sería de una turbina, 65-80 psi, y después la precaución es que hay que lavar profusamente esta superficie que hemos trabajado. ¿Por qué? Porque realmente este polvillo se mete por todos lados, por debajo del aislamiento absoluto, etcétera. Hay que lavar muy, muy, muy bien. Una vez hemos hecho el arenado y hemos lavado muy bien y secado, ya podemos proceder entonces sí al grabado con ácido ortofosfórico. Esta pequeña diferencia de hacer un arenado o no hacerlo, os doy fe, doy mi palabra de que marca la diferencia. Los perímetros, los perfiles de los composites estarán siempre, si hacemos el trabajo bien, evidentemente, estarán siempre perfectamente adheridos y con esto vamos a reducir filtraciones, etcétera. Por tanto, recomendación, un detalle más. Vale, vamos a hablar ahora de la selección de color en composites. Me gustaría en 5 minutos, o en 10 minutos como mucho, explicaros una forma muy simple de cómo tenéis que elegir el color cuando vayamos a hacer unos composites anteriores, sobre todo cuando vayamos a hacer, por ejemplo, unas carillas de composite. Muchas veces la gente se come muchísimo la cabeza de qué dentina voy a escoger, porque tal, después qué tipo de esmalte, uso un esmalte cromático, lo uso acromático. Bien, voy a intentar, como os digo, simplificar mucho esto, pero de una manera racional. Lo primero que debemos recordar es que, como sabéis, la dentina es aproximadamente un 65% opaca y el esmalte todo lo contrario, es un 65-70% translúcido. Es decir, la dentina deja pasar muy poca luz, el esmalte deja pasar mucha luz que a su vez rebotará en la dentina y otra pequeña parte filtrará a través de la dentina. Esa luz. Bien. Pero también debemos recordar, o junto con ello debemos recordar, que quien realmente tiene los pigmentos que dan color al diente es la dentina. Y el esmalte no contiene pigmentos. Hablamos de un esmalte evidentemente sano. Por tanto, dicho de otra manera, ¿quién da el color, el tono a los dientes? La dentina. Por tanto, donde no podemos jamás equivocarnos en el momento de la elección del color es en la dentina. Y voy, como os digo, a simplificarlo mucho. Todos los dentistas del mundo cuando pensamos en color de dientes, pensamos en la guía Vita. Así nos lo han explicado y seguimos trabajando con ella. Pero en composite tenemos que simplificarla mucho. Todos sabéis que la guía Vita está agrupada por familias A, B, C, D. Las familias, las letras significan el pigmento que ha puesto el fabricante y el propio fabricante nos dice qué pigmento ha puesto. Es decir, él dice, mis dientes A los hago con un pigmento rojizo marrón, el
pigmento B, luego con un pigmento amarillo rojizo, ya me descoloca un poco, fijaos, porque si es rojizo el A, ¿por qué me ponen en paréntesis el rojizo B? Pero enseguida descubriremos por qué. Después nos dicen que el C lo hacen con un pigmento gris. Mentira, el pigmento gris no existe. O sea, el gris no es un color, el gris es la ausencia de color. Como sabéis, es una forma de medir la luminosidad. Entre el blanco, que es la máxima luminosidad, y el negro, que es la ausencia de luz, tenemos toda la gama de grises, pero no hay tonos, no hay tonalidades, no hay pigmentos. Por tanto, nos están engañando. Gris no hay. Y después el D nos dice que lo hace con el rojizo, o sea, con el A o con el B, como queráis, y además le pone un pigmento gris, que hemos dicho que no existe. Bueno, si realmente nos vamos a hacer mediciones, y hay muchos estudios que avalan lo que voy a decir, si nosotros midiéramos realmente el color de la dentina, es decir, el pigmento que contiene la dentina del ser humano, veríamos que el 85% de los dientes del ser humano contiene dentina A, es decir, de pigmento rojizo, rojizo marrón. Solo el 10% contiene un color de pigmento que es más hacia el amarillo. También del amarillo hacia el rojizo, es decir, en realidad ahora lo veréis en un esquema que os he preparado. El gris, como os he dicho, no existe, y cuando medimos con un espectrofotómetro la dentina no encontramos grises en dientes, insisto, sanos y naturales. Y el rojizo más gris, o sea, el D, solo se da en un 5%. ¿Vale? Por tanto, en realidad, cuando hablamos de color de dentina, el rojizo lo sumaremos al rojizo, es decir, el 90% es color A y solo un 10% es color B. ¿Y hay mucha diferencia entre el A y el B? Pues la respuesta rápida es no, en absoluto. ¿Por qué? Fijaos, si nosotros miramos la esfera de Mansell, el color no es amarillo, rojo, naranja, no. En realidad son colores que van pasando de una tonalidad a otra. Aquí veis he dibujado esta especie de cuña donde estarían los dientes del ser humano. Solo el 10% estarían en la zona más del amarillo y el otro 90% serían el resto de los dientes. Y estos son los dientes del ser humano. Este es el pigmento que tienen los dientes del ser humano. Es decir, este pigmento rojizo, en algunos casos muy cerca del amarillo, en otros casos se acercan más a los naranjas marrones. ¿De acuerdo? Por tanto, os estoy dando ya una clave muy importante. Cuando yo escojo una dentina, ¿qué color pensáis que voy a escoger de dentina? Muchos diréis, es que, bueno, el A y el B, la verdad es que se nota mucha diferencia. Muy bien, pues aquí lo tenéis. Aquí tenéis un A y un B. Os doy 10 segundos para que me digáis cuál es cada uno. Es igual, porque ahora aquí no estamos en directo, una clase que podamos tener un feedback directo, pero ya os digo, es difícil, es muy difícil aquí identificar qué es rojizo y qué es amarillo. ¿Por qué? Pues la respuesta está en el 1. ¿Qué significa 1? El A significa que es naranja, rojizo, como queráis, y el B significa que es amarillo, ¿de acuerdo? Pero 1, ¿qué significa? Es la saturación. Saturación quiere decir la cantidad de pigmento que tiene un color, que tiene un diente, perdón. Si estoy hablando de saturaciones 1, significa que es poquísimo. Imaginaos que yo os pongo 2 vasos de agua transparente perfecta y tengo a un lado una Fanta de naranja y al otro lado una Fanta de limón, es decir, naranja y amarillo. Y yo pongo una gota de Fanta naranja en un vaso y una de limón en el otro, lo mezclo un poquito y va a ser imposible que me digáis cuál es, si lo camuflo, va a ser imposible, ¿de acuerdo? Imposible. Otra cosa muy diferente es si yo vierto pues unos buenos centímetros cúbicos de Fanta naranja y de Fanta limón en el agua. Entonces sí veremos qué es naranja y qué es amarillo. Y es lo que sucede en este caso. Aquí sí que es muy fácil ver dónde están los rojizos y dónde están los amarillos. A vuestra izquierda tenéis el A y a vuestra derecha tenéis el B. Y la respuesta, ¿por qué ha sido tan fácil? Pues una vez más está en el número 4. ¿Qué significa 4? 4 es la saturación.
Y 4 en saturación en dientes es mucha saturación. Todos sabéis que una 4 es un diente muy oscuro. Si estamos hablando de saturaciones habituales en odontología, pues estamos hablando hoy en día con dientes blanqueados, estamos hablando de incluso saturaciones casi cero. ¿Qué quiere decir cero? Que no hay pigmento. Por tanto, el color no está ni definido por un pigmento. Y habitualmente, ¿con qué trabajamos? Con saturaciones 1, 2, ya un 3 o una 3,5 ya es una saturación muy, muy alta. Por tanto, mi consejo y el consejo que yo he aprendido de mis maestros es trabajad con un solo color de dentina. ¿Cuál? El A. Y se acabó. No os compliquéis la vida. Color de dentina A. Punto. Por otro lado, vais a ver que muchos fabricantes ya no están haciendo dentinas A, B, C y D. Muchos fabricantes tienen una dentina que se llama dentina universal, un solo color de dentina. Es verdad que lo que sí hay son distintas saturaciones. Es decir, vamos a trabajar. Yo hace años y años que solo trabajo con dentina A, pero es cierto que tengo dientes que son A, pero muy claros. Entonces trabajo con dentinas A1 o dentinas light o dentinas low chroma, es decir, de baja saturación. Después tenemos dentinas intermedias, que serían las A2, A2,5, incluso algunos fabricantes te dirían que A3. Y después tenemos las dentinas muy oscuras, que ya son dentinas A4, y por encima incluso hay algún fabricante que las hace. Básicamente, ¿con qué vamos a trabajar? Pues con dentinas A de baja saturación y tal vez tener alguna saturación intermedia. Dicho de otra manera, ¿cuántas jeringas de dentina tenéis que tener en vuestra clínica? Pues yo os aconsejaría tener 3 dentinas y se acabó. Dentinas A1, A2 y como mucho A3 y se acabó. Después hablaremos un momento del bleach. El bleach, que son estas dentinas blancas, muy blancas, ¿vale? Yo de entrada, ya os lo adelanto, no os las aconsejo porque los dientes quedan de un color blanco falso absolutamente. Si queréis conseguir un color bonito pero blanco en los dientes, mi consejo es trabajar con dentinas de muy baja saturación, es decir, con un 0,5, con un 1, y sobre ello poned esmaltes bleach, ¿vale? Porque el esmalte, al ser translúcido, aunque sea bleach, nos da un aporte más natural a la reflexión de la luz. Bien, dicho esto, la dentina. Ya tenemos escogido la dentina. Muy fácil, A. Pero bien, hemos dicho que la dentina es lo opaco y está por debajo del esmalte. ¿El esmalte cómo actúa realmente? Si os fijáis en la imagen de la izquierda, podéis ver perfectamente las rosas y las hojas. Las rosas de color rosa y las hojas de color verde. Bien, yo os preguntaría, ¿cómo es la rosa de arriba, la que se ve sin filtro? Pues es claramente rosa. Y las hojas, pues claramente verdes. Si lo miramos con el filtro, seguimos viendo un rosa y seguimos viendo un verde. Pero es cierto que estos tonos, este rosa y este verde, están atenuados, como difusos. ¿Por qué? Porque la luz aquí se ha filtrado a través de, valga la redundancia, un filtro, ¿vale? Este filtro translúcido es el equivalente en nuestros dientes al esmalte. ¿Qué hace pues el esmalte? Difumina la luz que penetra en el diente. Parte de esa luz, muy pequeña parte, se refleja y mucha parte se dispersa penetrando hasta llegar hacia la dentina. Bien, por tanto, insisto, ¿qué efecto tiene el esmalte sobre la dentina? Pues difundir la luz, dar ese pequeño tono, esa pequeña disminución de la saturación. Y por otro lado, tiene un efecto, que esto es como os digo, siempre explico lo mismo, como los vinilos que ponemos en las puertas de los baños, etcétera. Tú ves lo que hay detrás, pero lo ves difuso. Y a su vez, si yo pregunto generalmente a las personas, ¿de qué color es este vinilo? Casi todo el mundo contesta gris. En realidad no es gris, en realidad es
incoloro, no tiene pigmento. Pero, ¿qué es lo que vemos? Lo vemos como gris porque nuestro cerebro lo que está viendo es que hay menos luz. Al haber menos luz, aumenta el grado de grises, disminuye, por tanto, el valor de la luminosidad y lo leemos como gris. Por tanto, cuando nosotros ponemos un esmalte sobre una dentina, siempre obtendremos algo de grises y disminuirá un poquito la saturación de la dentina al fondo. Recordad que hay básicamente dos tipos, aunque aquí vamos a hablar de 3 tipos de esmaltes. La familia de los esmaltes acromáticos, es decir, esmaltes que no tienen pigmentos, no tienen color. Después tenemos los esmaltes que tienen pigmentos, los cromáticos, el esmalte A1, el esmalte B2, el esmalte D1, etcétera. Y por último tenemos la familia esta nueva generación de los últimos años de los bleach. No sabemos muy bien dónde ponerlos, porque como no tienen pigmentos de color, deberíamos llamarlos acromáticos. Pero como contienen realmente pigmentos blancos, pues deberían ser cromáticos. Pero al ser blancos, tienen un efecto algo distinto. Estos esmaltes bleach, contra más pigmento llevan, menos traslúcidos son. Y entonces el efecto este que os decía de añadir gris a la restauración, con los bleach no sucede, salvo que sean bleach, muy poco bleach. ¿De acuerdo? ¿Qué sucede cuando ponemos un esmalte acromático sobre una dentina? Bien, si ponemos un acromático, lo que estamos es aportando algo de gris a la restauración. Algo de gris. Evidentemente, contra menos traslúcido sea el esmalte, más dejará pasar la luz. Por tanto, más veremos la dentina. Afectará menos al cambio de la dentina. Si tenemos un esmalte que sea muy poco traslúcido, veremos muchísimo gris y menos la saturación y el tono de la dentina. Esto con los acromáticos. ¿Qué sucede con los cromáticos? Simplemente aportan algo de gris también por el hecho de la traslucidez, no porque contengan grises, sino por la traslucidez roba luz, por lo tanto aumentamos ese efecto grisáceo. Y por último, lo que también veremos es que atenúa el color del fondo. Es decir, si yo he puesto una dentina A3, lo que ahora con un esmalte cromático A2, lo que obtendré será un resultado de A2. Por tanto, he atenuado ese A3 del fondo. ¿Y qué sucede cuando pongo un bleach? Pues como os decía antes, se mantiene el tono este cálido de la saturación de la dentina. Sin embargo, vemos un efecto de diente blanqueado, un efecto de diente más blanco. Y ahí sí que la aportación de grises es mínima, salvo, como he dicho, que se trate de un esmalte de estos, por ejemplo, un white enamel, que son esmaltes que contienen muy poquito pigmento blanco. Bueno, esto sería un poco lo que os he contado de los esmaltes cromáticos. Es decir, si yo tengo un vinilo, como os decía antes, sin ningún tipo de pigmento, estaríamos hablando de un esmalte acromático. Pero si ese vinilo contiene algo de pigmento, modificará un poquito lo que es el tono del color que tiene debajo. Estos serían los esmaltes cromáticos. Y ahí es donde jugamos para convertir una dentina A, por ejemplo, en un diente B. Si yo quiero obtener un diente B2, lo que haré será poner una dentina A3 y el esmalte sí será un esmalte cromático, pero será un B2. De esta manera aporto algo de amarillo, para entendernos, sobre esa dentina A3 que es más naranja y estoy convirtiendo el efecto final en un diente B en lugar de diente A. Y así es como trabajamos habitualmente. Fijaos, si yo tengo una dentina A y le pongo un esmalte cromático A, simplemente aporto algo de grises. Si le pongo un cromático B, conseguiré virar un poquito hacia el amarillo
y si pongo un cromático D, pues conseguiré un poquito atenuar y un poquito más de grises, ahí sí, un poquito más de grises en el resultado final. Así es como trabajamos y de esta manera conseguimos este tipo de restauraciones y este tipo de efectos. Para conseguir esto, recordad, siempre hay una parte que es lo que llamamos el color sólido. Es decir, aquí, como veis, no vemos ningún tipo de efecto. Tenemos una dentina debajo y una capa muy leve, muy ligera, muy delgadísima de esmalte, que aquí en esta zona puede ser perfectamente cromático. De hecho, en las estratificaciones clásicas, normalmente aquí solemos usar cromáticos. Y toda la riqueza de color la tenemos siempre en esta zona. Esta zona, que es el tercio incisal, ahí sí tenemos una gran riqueza cromática. Para conseguir esto tenemos que jugar con el paso de luz entre la dentina, que es opaca, y el fondo de la boca, que es oscuro. Y de esta manera podemos conseguir estos efectos halo tan importantes, caracterizaciones, etc. ¿Veis? En el momento de estratificar, lo que hacemos es, con las dentinas, bloqueamos el color de alguna manera y donde queremos crear ese efecto halo de paso de luz, ahí lo tenéis en el borde incisal, lo dejamos totalmente sin dentina para que la luz pueda pasar y tengamos ese efecto grisáceo. Esto además lo solemos rellenar con un esmalte de efecto opalescente, es decir, azulado, para que digamos, destaque más ese efecto de halo. Podemos incluso enmarcarlo con un bleach potente, en blanco, para que haga aún más contraste. Ahí lo tenéis. Esto sería esmalte cromático. Y la zona del tercio incisal todavía no está terminada. Nos faltaría poner el esmalte acromático solo en el tercio incisal. ¿Y por qué acromático? Porque si ponemos algo que tenga color propio, vamos a enmascarar todos los efectos que hemos creado. Aquí, por tanto, tenemos que poner un esmalte acromático, como veis, y terminar el diente. Ahí lo tenéis. Fijaos cómo el efecto halo, en este caso, que hemos conseguido por paso de luz, es decir, un efecto halo tridimensional, es súper natural. ¿De acuerdo? Para conseguir hacer todo este tipo de restauraciones, una vez más, los detalles son importantes. Y para conseguir esto, y ahí permitidme ahora que haga un poquito de publicidad, necesitamos tener buen instrumental. Si no, es imposible hacer estos mamelones, etc. Os quiero presentar aquí este juego, este set de instrumentos que hemos desarrollado Autran Dental Academy junto con Sanigia, y con su apoyo hemos conseguido pues este set que está compuesto por 5 instrumentos que nos permiten hacer todo este tipo de restauraciones y muchas más, porque hay también instrumentos para posteriores, y un set de pinceles que son imprescindibles para poder trabajar perfectamente bien estos composites. Esto lo hemos juntado en un kit que llamamos el Composet y lo tenéis a vuestra disposición a partir de ya en Sanigia. Bien, también lo podéis adquirir en Autran Dental Academy si aparecéis algún día por la academia. Y después otra cosa que os quiero recomendar encarecidísimamente es trabajar con aumento. Todo esto que estamos trabajando es imposible, de verdad imposible, hacerlo sin aumento. Yo siempre he dicho desde hace... Yo uso lupas desde hace casi 30 años y la verdad es que, en fin, yo no sé trabajar sin lupas, pero no es porque mucha gente dice, claro, te has acostumbrado y ahora no ves. No, perdón, yo en mi vida normal no necesito lupas para nada. Pero si yo quiero trabajar con precisión, mirad, cuando estáis trabajando sin lupas, lo que veis es esto. Este es el grado de detalle que podéis ver. No podéis ver más, os podéis acercar más. También os podéis acercar aquí al ordenador, pero no vais a ver mejor. No vais a ver más grande. Es así lo que podéis ver. Esto es sin magnificación. Cuando yo me pongo las lupas, yo veo esto. Y aquí yo puedo ver el pelito que se ha quedado en el composite antes de polimerizar. Puedo ver si el composite del borde del mamelón se ha quedado bien colocado sobre el esmalte palatino o no, o ha quedado un pequeño gap. Esto, si no
trabajamos con modificación es imposible conseguirlo. Por tanto, mi consejo es, fijaos, en estética dental no es como en implantología, que hay que gastarse un dineral en muchas cosas. En estética dental tenéis que tener, ya lo habéis visto, cuatro o 5 instrumentos y unos pinceles buenos, un buen composite, por descontado, si queréis trabajar con composites, y unas lupas. Es en todo lo que tenéis que invertir, pero de verdad os lo recomiendo. Este es el kit imprescindible para hacer las cosas bien con composites. Y ya voy terminando. Luces y sombras. Cualquier composite que dejemos totalmente plano va a ser un composite muerto. Parecerá un composite, pero nunca aparecerá un diente. Hay que darle vida a los composites y la mejor manera es trabajar siempre teniendo en la cabeza que hay luces y sombras. Es decir, la luz, cuando llega al diente, hay una parte que refleja y otra parte que se dispersa. Y esto genera efectos ópticos que dan el aspecto natural de los dientes. Mirad, cuando nosotros trabajamos unas carillas, por ejemplo, una de las cosas que siempre estamos muy pendientes es de conseguir una cara vestibular, mirando hacia el frente, una cara vestibular, pero después el diente no es plano, no termina la cara vestibular en las áreas de contacto, sino que esa área vestibular se transforma en las áreas interproximales. Área vestibular, luces. Áreas interproximales, sombras. Y lo que separa estas dos zonas es lo que llamamos las líneas de transición. Y esto sirve para la cara vestibular, desde la vista vestibular. Os estaba contando que las líneas de transición son las que dividen lo que es la cara puramente vestibular de lo que serían las áreas interproximales. Y podemos también jugar con ellas, podemos moverlas de alguna manera. Es decir, estos dos dientes son exactamente el mismo diente, la misma anchura. Si yo trazo las líneas de transición más hacia proximal, tendré un efecto de diente más ancho. Si yo las llevo hacia el centro del diente, más a medial, tendré un aspecto de diente más estrecho, ni más ni menos. Entonces, muchas veces, por ejemplo, cuando hacemos un cierre de diastemas, que tenemos dientes que suelen ser más anchos de lo habitual, un buen truco es jugar con estas líneas de transición para que el aspecto de estos dientes sea un poquito más de diente más estrecho de lo que realmente es. Por tanto, jugando con ellas podemos, como digo, modificar el aspecto óptico de los dientes, generando luces y sombras. Si yo quiero hacer un diente algo más ancho, más estrecho, lo que haré será acercar esas líneas. ¿Cómo lo haré? Pues empujando las líneas, es decir, trabajando en las áreas interproximales para hacer que estas líneas, estas áreas interproximales sean más anchas, zonas de sombra. Si por el contrario lo que quiero es ensanchar el diente, llevaré estas líneas de transición hacia el extremo máximo, empujando las líneas de transición hacia las áreas distal y mesial. Con esto, por ejemplo, podemos generar efectos ópticos que jueguen a nuestro favor. En este caso, por ejemplo, si os fijáis, tenemos un canino en posición de lateral. Como sabéis, el canino es casi 1 milímetro más ancho que un lateral, pero además, en este caso, jugamos que tiene un diastema. Por tanto, esta anchura que pasa de los 8,5 milímetros, casi 9 milímetros, en lo que debería ser el lateral 2.2, comparándolo con el lateral 1.2, que no llega a los 7 milímetros, pues ¿cómo podemos crear ese efecto óptico? Pues en el momento en el que hagamos el modelado de este diente, vamos a generar, como veis, en el 12 líneas de transición bastante hacia proximal y en cambio en el 22 líneas de transición bastante hacia el centro del diente. Ahí lo tenéis. Y esto nos genera un efecto óptico de dientes casi iguales en anchura. Aquí, lo mismo que os decía, son dientes más bien cortos y estrechos y anchos. Y encima vamos a tener que ensancharlos muchísimo. Efectivamente, tenemos dientes realmente cuadrados, pero hemos conseguido jugar un poco con los efectos ópticos y hemos conseguido dar un efecto de diente normal. Por cierto, simplemente aprovecho esta fotografía y la siguiente
para contradecir ese bulo que se corre siempre por ahí, que los composites sí está muy bien, pero el problema es que duran poco tiempo. Aquí tenéis la evolución de este caso 8 años después. Fijaos cómo están estos composites. Fijaos cómo están. Realmente están increíblemente perfectos. Ahí tenéis el caso 8 años después, de 3 a 3 composites, y mirad cómo están estos composites. Evidentemente, la paciente va haciendo un control anual de los composites, haciendo un breve pulido. Bien, continúo y ya voy terminando. Otra forma de generar luces y sombras es generar anatomía secundaria, es decir, la cara vestibular no es plana y lisa totalmente, sino que tiene los mamelones de crecimiento, y entre esos mamelones de crecimiento aún suelen conservar un vestigio de los surcos. Pues bien, si nosotros jugamos generando estos surcos, lo que conseguimos es romper la monotonía de la luz cuando la luz llega a la cara vestibular. Y esto suele dar efectos muy armónicos, efectos muy naturales. Es cierto que esto hay que hacerlo con mucha delicadeza, porque si no, lo que se ven normalmente son dos surcos, dos hachazos que parecen un arado que ha pasado por ahí sobre el diente. Hay que hacerlo con delicadeza para generar estos surcos. Se pueden hacer con fresas, lo podemos hacer también con discos, hay con gomas, y como veis podemos crear efectos realmente muy naturales. Una vez hemos hecho la anatomía secundaria con gomas o con discos, fijaos el efecto óptico de esto, es que realmente es mucho más bonito esto que un diente totalmente liso. Aquí la luz queda rota, se dispersa y se refleja de forma desigual. Y esto es lo más parecido a un diente natural. Una vez hemos hecho esto, podemos texturizar y ya dar el brillo final. Cuidado con la texturización. Esto es una restauración de clases, una fractura en el lateral y en el central, 2 clases cuartas, y aquí hemos hecho mucha texturización. ¿Por qué? Porque sus dientes son así, los dientes naturales son así. Hemos tenido que imitar esto. Esto lo tenemos que hacer siempre que hagamos estética mimética, es decir, copiamos lo que tenemos alrededor. Mi consejo es, en un paciente adulto que tiene la superficie del diente totalmente lisa, no hagáis textura. ¿Por qué? Porque no tiene sentido hacerla, porque realmente en ese paciente no hay. Pero cuando trabajéis con pacientes jóvenes y haya dientes texturados, o incluso a veces con pacientes adultos que tienen texturización y tenemos que hacer restauraciones, fijaos, aquí hemos arenado y ahora vamos a hacer nuestra carilla y nuestra restauración. Evidentemente, estos dientes tienen textura, por tanto, en nuestras restauraciones también tendremos que dar esa textura, esa microanatomía. Y una vez hayamos hecho esta microanatomía, que como veis la hacemos con movimientos muy sutiles, con una fresa de grano fino, y vamos haciendo líneas horizontales muy suaves para crear esta especie de rugosidad del esmalte. Una vez hemos hecho esto, el brillo desaparece totalmente. Ahí lo tenéis en cámara rápida, exactamente lo mismo sobre paciente. Una vez hemos hecho esto, todo el brillo desaparece. Si nos hemos pasado con la textura, podemos borrarla un poquito con las gomas también. Esto disminuirá nuestra texturización. Y una vez hemos hecho esto, ya terminamos nuestros casos siempre con el brillo final. A mí me gusta terminar con óxido de aluminio, pasta de óxido de aluminio de 30 a 50 micras y un disco de pelo de cabra a 8.000 revoluciones por minuto. Ahí lo tenéis. Disco de pelo de cabra sin hacer mucha presión, al contrario, más bien suave, muy poca pasta. La pasta no es la que genera el brillo, sino todo el proceso de pulido. Y una vez hemos hecho esto, obtendremos un brillo final fantástico. Como lo hacemos sin agua, generalmente el diente se calienta. Es aconsejable refrigerar el diente, como veis ahí, con la jeringa de aire. De esta manera el paciente no tiene la sensación de calor en el diente. Y una vez hemos terminado, aquí tenéis el detalle de cómo se hace, muy suavemente, insisto, sin apretar, y ya cuando no hay pasta, que es inmediatamente en poco tiempo, entonces podemos generar un poquito más de fricción, es decir, apretamos un poquito más con el pelo de cabra. Y con esto obtenemos un brillo, como podéis ver, extraordinario.
Bien, para ir terminando, recordad la pasta de pulido, oxoaluminio, 30 micras, el disco de pelo cabra sin agua y a baja velocidad, por debajo de las 9.000 revoluciones, movimientos sin presión, rotatorios. Cuando la pasta desaparece, podemos hacer un poquito de presión y siempre intentad entrar bien en los espacios interproximales, que son precisamente los que más cuestan de pulir. Podemos, si queréis, podemos terminar ya el máximo brillo final repitiendo otra vez un poquito de pasta de óxido con una felpa o con un borreguito. Y ya con esto, señores, pues conseguimos este tipo de resultados. Estos son 8 carillas de composite al cabo de una semana de control. Y bueno, con esto nada más. Insisto, perdonad por la interrupción que ha habido. Muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí agradezco una vez más a Sanigia pues por la voluntad de haberme invitado.